Estimados estudiantes, muy buenas noches. Agradecemos su participación en esta primera clase sincrónica del módulo 5 a cargo de la docente Paulina Zambrano. Paulina Zambrano es economista, magíster en desarrollo económico urbano, con experiencia en estudios urbanos, investigación macroeconómica, planificación participativa, financiamiento climático. Colabora en la generación de productos de investigación y estadísticos en el sector monetario y financiero, en el desarrollo de diagnósticos territoriales para el desarrollo urbano y en la creación de planes de gestión basados en resultados. Tiene más de 10 años en investigación económica y desde hace 6 años ha trabajado con entidades de la sociedad civil y multilaterales en la generación de proyectos e investigaciones en temas de financiamiento climático, planificación urbana y en programas de capacitación sobre la Agenda 2030, cambio climático y finanzas climáticas. En la actualidad, trabaja como consultora del Instituto Global para Crecimiento Verde. Estimada Paulina, agradecemos su tiempo y sea bienvenida. Los mejores deseos, dejo en sus manos la primera clase del módulo 5. Muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse. De acuerdo a lo establecido, voy a pasar lista ahorita. Si es que pueden, me ayudó un montón encendiendo la cámara. Si es que no pueden, también está bien. Sabemos ahorita con todos los apagones es un problema. Em, También les voy a pedir, por favor, que interactuemos todo lo que se pueda en la clase. Sé que ya han revisado ustedes los contenidos. Entonces, como primera interacción, el rato que pase la lista, si pueden a través del chat o el rato que abran el micrófono, por favor, me ayudan diciendo algo que sea muy impopular de ustedes y el resto de personas vamos a reaccionar con un emoji. Entonces, por ejemplo, yo me voy a presentar, yo soy Paulina Zambrano, voy a ser la capacitadora del día de hoy y mi opinión impopular es que no me gusta la guanábana, me parece una fruta horrorosa, ni con helado de mora ni ninguna de las otras. Entonces, si están de acuerdo conmigo, hacen así o ponen corazoncito, lo que sea, si no están de acuerdo, hacen así. Entonces, esa como primera de nada. Con eso vamos a pasar a la lista. Daira Abigail, Alfonso Javier, Recalde Salas, ¿no? Alison Elizabeth, Tipán. Chévere, muchísimas gracias, Jimena. Andrés Olmedo, Anthony Jair Vera, Betsy Viviana Escalante, ok, bien impopular mi opinión, gracias Humberto. Brady Raí Colobón, Eh, Presente, profesora. Sí, mi nombre, como ya usted lo dijo, es Brady Ray Colón Rivadeneira y mi opinión impopular es que me gusta el bistec de hígado. ok, está impopular. Muchas gracias, Brady. Entonces, igual ahí seguimos reaccionando ante el comentario del estofado de hígado. Brian Josué Lombeida, ok. Cristian Cárdenas Naranjo, Daniela Salomé González, Dayana Nayeli Tipán, Presente. chévere. ¿Y cuál es Eh, impopular? Creo que lo impopular es que prefiero ir a capacitaciones que a fiestas. Está medio impopular. Entonces, igual reaccionamos. Muchas gracias. Igual Jimena por los comentarios por el chat. Eh,
Diana Raquel López. Edison Javier Velasco. Emily Mosquera Choto. Fabián Andrés Álvarez. Humberto Carlos Gorotiza. Buenas Y noches, Nancy. presente. A ver, Disculpe que no tengo mucha señal por las cuestiones de corte de energía. no te preocupes. ¿Cuál es tu Eh, opinión popular? opinión popular, Impopular. impopular. Ajá. Como en antes dijo, es sobre la guanábana ni la mora. Ajá. Tampoco. Tampoco, pero feo el ceviche de pescado. No te gusta el ceviche de pescado, eso también. Está fuerte el comentario. Gracias, Humberto. Ahí seguimos reaccionando. Jairo Japón. Jenny Marisela Criollo. Jonathan Alejandro Sánchez. Jorge Manuel Guzme. Julio César Prado. Karina Elizabeth Domínguez. Lisbeth Giomara Lazo. Lisette Eliana Torres. María Isabel Rodas. Maciel Guamán. Rodrigo Tapia. Ronnie Absalón Pérez. Mayra Enrique, perdón. Adriana Mogollón. Alejandro Criollo. Hola, Alba, presidente, ¿me escuchan? sí, ahí Alejandro te escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Mi opinión impopular es que odio el pescado salado. Es muy feo. Así tipo el bacalao de la Fanesca. Sí, también la fanesca no me gusta, nada. Ese está impopular. Ah, Chévere, muchas gracias. Eh, Álvaro David. Antonella Ortiz. Luis Fernando Loja. Listo. Jimena, aquí tengo Jimena Carrión. Eso, Lisbeth Gemar, capaz estabas de otra cuenta. Y si nos Muy pones, buenas, Miss. Lo que pasa que yo soy Danilo Carrión. Lo que pasa es que mi equipo anda fallando y estoy de un lacton de un familiar. Soy Danilo Carrión, yo, por favor. a Danilo. Sí, quería aclarar, sí. Lo casi, la gastronomía, casi un poquín es el cuy. De ahí el resto, sí, de todo un poco. Gracias. Y algo así que sea así súper impopular, que cuando dices no me gusta Star Wars o algo así, que todo el mundo se queda. "Ah". Por eso le digo, lo impopular es el cuy. Un poquín nomás. De ahí el resto. Ah, en fruta, un poquito la frutilla. El resto, sí, todo un poco. Ujú. Chévere. Muchas gracias. Listo, entonces ahí estamos con toda la lista. Lisbeth, si es que igual nos ayudas con tu opinión poco popular por el chat. Ah, ya nos. No te escuchamos, pero si lo escribes por el chat, yo la leo. Tiene el mismo efecto de impresión. No come carne de res, ese también está igual ahí choqueante si le ponen ahí la reacción a la carita, la cara de susto que también ahí estaban poniendo. Vale para conocernos un poquito más. Chévere. Entonces, con esto les doy la bienvenida a... no sabemos si vegano solo no le gusta la carne de res. Bueno, con esto les doy la bienvenida a su módulo 5. Entiendo que ya han ido revisando varios de los contenidos, entonces la idea es que podamos interactuar un poquito, que profundicemos sobre las cosas que les generan dudas y que podamos ir fortaleciendo los conocimientos. Em, yo lo que quisiera empezar con esta sesión es preguntándoles directamente, para ustedes, ¿qué
consideran que es el financiamiento climático? Igual quien quiera abre nomás el micrófono, como estamos poquitos lo podemos ir haciendo. O si lo quieren poner por el chat. Buenas noches con todos. Pues a mi percepción, porque aún no reviso el material de este módulo, el financiamiento climático serían todas las acciones que hacen los gobiernos, compañías o instituciones con el fin de menorar, entre comillas, el impacto que ellos están produciendo climáticamente mediante acciones sociales, con fines sociales más que todo. Ya, chévere. Es parte, ¿no? Si es que yo les digo que necesitamos financiamiento, que me voy a comprar mi casa y necesito financiamiento, ¿qué incluiría el financiamiento de esa casa? Estudio sería un estudio, planificación. No, pero de mi casa. Yo quiero comprarme una casa. He decidido que quiero comprarme una casa. ¿Qué es lo que incluye el financiamiento para esa casa? Crédito. El crédito, mis ahorros que tenga, que pueden provenir de diferentes fuentes, ¿no es cierto? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, el financiamiento climático, vamos a pensarlo como todos los fondos que ayudan para financiar acciones para el cambio climático. Entonces, esto ustedes ya lo han visto en otros módulos. ¿Qué tipo de acciones hay en el cambio climático? ¿Cómo podemos enfrentar este cambio climático? Tenemos las acciones de mitigación, ¿no es cierto? Y las acciones. Adaptación. Exacto, perfecto. Entonces, si es que estamos hablando del financiamiento climático, entonces van a ser justo todos estos fondos financieros que me permiten, perdón, voy a tener un pequeño problema de conexión. Se acaba de colgar mi computadora. Ahí estamos. Entonces, el financiamiento climático va a ser todos estos fondos financieros que me ayudan a justo lograr financiar, pagar las acciones tanto de adaptación, mitigación, transversales. Entonces, ustedes dentro de los contenidos justo tienen esto desde las diferentes definiciones que ha salido, sobre todo desde la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, ¿esto qué puede incluir? Financiamiento local, como decía yo, mis ahorros para comprarme la casa, el presupuesto de un país, de la ciudad o lo que sea, también de otros países, de fuentes públicas, de fuentes privadas, de fuentes alternativas, lo que sea, que nos ayude para las acciones de respuesta contra el cambio climático y también de mitigación. Entonces, aquí tienen algunas otras definiciones que han tenido y siempre van a estar orientadas a esto, ¿no? Que es básicamente que son todos los proyectos que ayudan a las metas u objetivos de mitigación y a las metas y objetivos de adaptación o directamente transversal. Y esto igual ya ustedes lo vieron en los otros módulos. ¿Qué puede ser una medida de mitigación? Son aquellas que me ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Pero además de que me ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, también puede ir bajo el otro mecanismo, ¿no es cierto? Que es a través de la generación de sumideros de carbono que ayuden a absorber esos gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, y que contribuyan a esta reducción de emisiones. Y por el lado de la adaptación, son todas estas acciones que me ayudan a reducir estos factores como la exposición de las personas a los diferentes factores de vulnerabilidad o también a través de la construcción de capacidades adaptativas. Entonces, por eso justo muchas de estas definiciones también dicen, van a ayudar a reducir la vulnerabilidad o incrementar la resiliencia.
Entonces, bueno, aquí ustedes lo pueden ir revisando, pero van a ver que siempre va a decir esto, ¿no? Que son elementos que ayudan a financiar mitigación y adaptación o transversales, con más desarrollo de lo que ustedes ya han visto, que es las acciones de cambio climático, de acción climática, y a veces más concentrados en los diferentes factores, dependiendo de dónde sale esta definición. Súper importante, el financiamiento climático es de cambio climático. Eso quiere decir que tiene que estar dirigido a estos elementos, pero también en general va a necesitar la identificación de cuáles pueden ser los otros beneficios. Entonces, ¿qué otro tipo de beneficios a ustedes se les ocurren que pueden venir del financiamiento de acciones de cambio climático? No se preocupen, yo no muerdo. Ponen nomás en el chat súper bien o donde sea. Claro, ya, disminuir la huella de carbono súper bien. Esto creo que es de lo que estábamos hablando antes, cómo se puede, qué tipo de acciones pueden ir financiando. Pero, por ejemplo, si es que yo estoy con estas sequías terribles y hay estos problemas, claro, mejora la calidad del aire. Por ejemplo, si es que siembro bosques para mejorar estos sumideros de carbono, también quizás voy a contribuir a mejorar la, mm, el ecosistema y la recuperación ecosistémica y los espacios la frontera agrícola que esté mejor respetada, que haya una recuperación de los ecosistemas, recuperación de fauna y flora. Entonces, estos de acá son co-beneficios que también en general los fondos de cambio climático buscan lograr. Súper bien, muchas gracias, Lisbeth y Daniel. Entonces, ya, sí, justo, súper importante, ¿no? Entonces hay que ver qué es directamente de cambio climático y qué es de estos co-beneficios. Entonces, nosotros tenemos el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo sostenible incluye al ambiente, a la sociedad y a la gobernanza. En general, el financiamiento climático se queda en adaptación y mitigación al cambio climático. Ya cuando vamos al financiamiento verde, hablamos de adaptación al cambio climático, mitigación al cambio climático y además de eso temas ambientales. Y cuando ya decimos es financiamiento sostenible, en general ya incluye temas de sociedad y gobernanza. Entonces, por ejemplo, si es que hacemos una inversión en el país, por ejemplo, para evitar los apagones, quizás eso va a incidir sobre temas de empleo, entonces estamos contribuyendo a la sociedad, o si es que estamos de alguna manera contribuyendo a generar mayor información de cambio climático, estamos también aportando a la gobernanza. Entonces, un poco esta es la escalerita para que puedan identificar. Entonces, el financiamiento climático siempre solo se va a quedar en los temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Ahí se traba. Ya. Entonces, el marco de la normativa internacional de cambio climático. Entonces, no sé si ustedes ya lo habían visto antes, pero justo cuando se hace la CCMNUCC, que es básicamente el órgano de Naciones Unidas que regula todos los temas de cambio climático en 1992, ya sale justo esta preocupación de cómo vamos a pagar esta transformación que hay que es necesaria para realmente cambiar y que tengamos unas sociedades que sean adaptadas al cambio climático y que además de eso dejen de contaminar tanto y tengan mejores mecanismos de absorción. Entonces, desde 1992 esto ya se vuelve un tema. En el artículo 4, como ahí ustedes ven, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, justo ya plantean esto. Los países que se han enriquecido eh, por obviamente todos estos procesos de desarrollo, deberían ser los llamados a cubrir este cierre de brechas y los gastos que son necesarios para
esta transformación hacia sociedades que contaminen menos y sobre todo puedan estar adaptadas al cambio climático. ¿Ustedes quiénes piensan que son los mayores contaminantes o si ya lo han visto en otros módulos, quiénes son los mayores contaminantes? Igual ahí abran el micrófono por el chat o por donde quieran. Hay un montón de teorías económicas, la industria, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de teorías económicas que antes decían que la contribución o el nivel de contaminación que tienen los países va aumentando, aumentando, aumentando y luego baja cuando ya están desarrollados y tienen economías limpias. Entonces, el tema del cambio climático no era realmente un problema de las industrias y del desarrollo. Pero claro, cuando vemos, como ustedes ya habrán visto, los gases de efecto invernadero no es que desaparecen cuando los dejamos de emitir, sino se quedan atrapados en nuestra atmósfera. Entonces, imagínense en los países industrializados, justo cuando hubo el gran boom de la industrialización, como Alemania, Inglaterra, que tuvieron su super boom, que además de eso tenían estas energías súper contaminantes como la quema del carbón. Ellos se desarrollaron básicamente a través de un proceso que contaminó muchísimo la atmósfera del planeta y que aún se sigue intentando eliminar. Y por otro lado, hay otros países que contaminan a un montón. Por ejemplo, ¿ustedes creen que China contamina ahora más o menos que, por ejemplo, Ecuador? ¿Qué piensan ustedes? ¿China contamina más o menos que Ecuador? Yo pienso que China, siendo una de las potencias mundiales, sería uno de los mayores productores de contaminación a nivel global, Exacto. junto a Estados Unidos, junto a toda la Unión Europea, todo eso. Exacto. Entonces, justo desde aquí, desde la fundación de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, dicen, hay muchos países que son responsables directamente de la contaminación que existe y de toda esta concentración que hay en nuestra atmósfera ahora de gases de efecto invernadero. Ellos que se desarrollaron a causa de generar toda esta contaminación son los llamados a generar este financiamiento. Entonces, con eso empiezan una serie de procesos desde 1992, en el cual básicamente se intenta generar estos diferentes fondos. En 1992 igual nace el primer fondo, el JEF. No sé si le han escuchado. Entonces, este de acá justo lo que buscaba era generar financiamiento para las economías menos desarrolladas para que puedan. Ahorita, de hecho, de acuerdo a la calificación, sí está China como un país en vías de desarrollo que no debería estar porque ya tiene un montón de indicadores que ya han salido. Pero es súper industrializado, ¿no? Entonces, ¿quién contamina más? Un país súper industrializado y gigante como China, que además de eso, la mayoría de su energía proviene de la quema de carbón, o nosotros. Entonces, justo es eso, ¿no? Hay muchos países que han logrado que su PIB crezca muchísimo y se han logrado desarrollar y tienen un gran bienestar económico a causa de también lanzar un montón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, justo eso es lo que reflexiona la Convención Marco y el primer fondo que crean es el GEF, entonces, que es GEF. Entonces, con esto de acá, lo que buscaban era generar un fondo para que los países menos desarrollados puedan ir generando mecanismos para adaptarse y también para fortalecer los sistemas, sobre todo agrícolas, para que no estén tan expuestos a los temas de cambio climático. Después de eso ya sale el protocolo de Kioto, perdón, ahí se hace el fondo de adaptación, ahí es el JEF. Y claro, ahí también salen un montón de cosas, o sea, los riesgos están incrementando y necesitamos que como planeta haya más justicia en eso. Tal cual, todos tenemos que seguir. Pero justo aquí se identifican, ¿no? ¿Quiénes tienen que financiar esto? Entonces, después de eso, en el 2007 ya sale el plan de acción de Bali,
que aquí justo salen las NAMAs, son acciones apropiadas para la mitigación del clima. Entonces ya dicen, a ver, pongámonos efectivamente cómo vamos desde cada uno de los países que somos firmantes a reducir las emisiones. Y ahí se dice, bueno, pero el financiamiento no es suficiente. Podemos proponer 1 millón de cosas, pero no hay el dinero suficiente para lograr todo esto. Entonces se invita a priorizar, generar mecanismos para el financiamiento de cambio climático. Después de eso hay otras cosas, como el Acuerdo de Copenhague en el 2015. También está en el 2010 la COP16 en Cancún. Ahí es el gran hito, se crea el Fondo Verde para el Clima, que hasta ahorita es uno de los fondos más grandes que da financiamiento para acción climática. Y además de eso se dice, bueno, además del dinero que es necesario, que se pone una meta de 30.000 millones de dólares que tienen que venir justo de estas economías desarrolladas para generar fondos que permitan a los países menos desarrollados, una, encontrar vías y mecanismos para desarrollarse, pero sin contaminar tanto. Y número dos, que puedan ir enfrentando ya estas consecuencias del cambio climático. Pero por otro lado dicen, no son solamente fondos, también puede ser tecnología. Entonces, si es que hay transferencia de tecnología, de conocimientos, entonces de estos países menos desarrollados, que básicamente sufren más los impactos de cambio climático, pues van a poder ir alcanzando a los otros. Después de eso hay en la COP17, en el 2011, igual este compromiso de desarrollar un nuevo acuerdo para el cambio climático y se empieza a proponer que haya un incremento en los fondos, que no sea solamente 30.000 millones de dólares al año, que tienen que reunirse a nivel mundial para pasar a países en desarrollo, sino se pone la meta de 100.000 millones de dólares, que es de hecho la meta que ahorita tenemos y la que se mantiene y se establece en el Acuerdo de París. Entonces, en el Acuerdo de París es súper importante porque aquí ya se pone de forma explícita. Hay países que han contaminado más que otros y esos países son los llamados a construir este fondo de 100.000 millones de dólares, los cuales serán ejecutados por una serie de fondos y mecanismos, los cuales están destinados a ayudar a las economías en vías de desarrollo para que puedan tener acciones que les ayuden a desarrollarse de mejor manera, o sea, acciones de mitigación o que les ayuden a enfrentar las consecuencias del cambio climático a través de acciones de adaptación, ¿no es cierto? Entonces, después de esto, ya en las siguientes COPs que han ido, porque las COPs se hacen o sea, se hacen todos los años, justo ahí se ha ido más bien trabajando en cómo medimos que efectivamente el financiamiento esté llegando a donde tiene que llegar. Y además de eso, ¿cuál de los dos ustedes creen que se financia más, mitigación o adaptación? No importa, eso es solamente una adivinanza. ¿Cuál creen que tenga más financiamiento en general? Efectivamente, Lisbeth, tienes la razón, mitigación. Porque claro, por ejemplo, una hidroeléctrica, una planta geotérmica, todo ese tipo de cosas son más caras y es más rápido de poder identificar cómo hacerlas. Pero en cambio de adaptación, los indicadores a veces son más complejos y lograr encontrar la información, incluso posicionar ese tipo de temas, es mucho más complejo. Entonces, justo en las COPs, desde la 23 hasta la 25, que fue la del año pasado, empezaron a pensar esto. Hay muchos países que ya están sufriendo los efectos del cambio climático, sin embargo, no se logra realmente impulsar estos temas de adaptación y que los fondos logren irse hasta allá. Entonces, aquí les puse, pero igual eso ya ustedes lo pueden leer más lentito. Pero en el Acuerdo de París, justo en el artículo 9, imagínense, es un acuerdo que firman un montón de países y le dedicaron todo un artículo con varios numerales, justo a decir esto. Las economías desarrolladas que son responsables de la mayor contaminación a nivel global por la emisión de GI son las que están destinadas
a generar estos fondos de 100 mil millones de dólares para ayudar a las economías del desarrollo a enfrentar la crisis climática. Entonces, por ejemplo, en el numeral 5, justo dice, bienalmente tienen que indicar reportes que tengan información cualitativa y cuantitativa sobre cómo están ayudando a cerrar estas brechas o cómo están generando financiamiento, apoyo técnico, cualquier tipo de estas cosas para efectivamente contribuir a la meta de $1 millón, sea a través de acuerdos multilaterales, con otros países directamente, pero cómo están ellos cumpliendo con esta meta. La otra es que tienen que tener información transparente y coherente de cómo están ayudando a las partes, refiriéndose a las partes justo a estos países que tienen menos capacidad financiera y económica para lidiar con los impactos del cambio climático o poder encontrar otras vías de desarrollo. Por otro lado, dice, vamos a decir que hay un mecanismo financiero de la convención. Y cuando habla del mecanismo financiero de convención, justo se refiere a todos estos fondos que se han ido creando en las COPs. Entonces, justo ahí está el Fondo Especial para el Cambio Climático, el Fondo de los Países Menos Adelantados, el Fondo de Adaptación, está el Fondo Verde del Clima. Todos estos fondos que han sido creados en las COPs entran dentro de esto que es el mecanismo financiero financiero de la convención. Cada uno tiene diferentes objetivos, pero acordémonos siempre para apoyar a los objetivos de cambio climático, que son adaptación o mitigación. Por otro lado, las instituciones y diferentes organizaciones que forman parte de los mecanismos financieros de la convención deben procurar ofrecer justo a estos países en desarrollo un acceso eficiente a los recursos financieros. Eso ya vamos a hablar porque es medio complicadito en la siguiente sesión, pero además de eso dice, se tiene que ser efectivo en la entrega de recursos. Y por último, en el artículo 13, y este es en otro artículo, dice, es necesario generar marcos de transparencia, de acción y apoyo que brinde claridad sobre los recursos provistos y los recursos recibidos. Entonces, eso quiere decir que los recursos que estamos entregando, tenemos que tener indicadores que nos permitan ir evaluando qué tan bien estamos haciendo las cosas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Sigo nomás. Entonces, justo vinculado a este último artículo, se empezó a conversar sobre esto, que son los marcos de medición, reporte y verificación. Entonces, estos, por ejemplo, en la cuarta comunicación, si es que ustedes la revisan, le van a ver que Ecuador ya tiene diferentes inicios para tener estos marcos de medición, reporte y verificación. Entonces, estos tienen tres objetivos. Súper importante, incrementar la transparencia de la información sobre los flujos económicos para las acciones de cambio climático. Número 2, asegurar la eficiencia y eficacia de estas acciones. Y 3, mejorar la comprensión sobre estos medios de implementación. Entonces, también ver qué es lo que está funcionando más y qué es lo que está funcionando menos. Y por ahí justo estaban mencionando, ¿no? O sea, todos los países, en teoría, que somos también firmantes de los ODS, la idea es que esté alineado, ¿no? Y que un acuerdo de Naciones Unidas no se contradiga con el otro. Entonces, obviamente, en los ODS tenemos el ODS 13, que es la acción por el clima, que justo dentro de sus metas establecen, ¿no? Que necesitamos cumplir con los objetivos de movilización de recursos que permita a los países en vías de desarrollo para que puedan mitigar los desastres relacionados con el cambio climático y además de eso que también logren tener un camino de desarrollo que sea sostenible. Entonces, antes de pasar esto, para no pasarles la respuesta, ¿cuál para ustedes, qué es lo que se les viene a la cabeza cuando les digo arquitectura de financiamiento climático, la arquitectura del financiamiento climático? No importa si lo que sea que se les ocurra.
más que un plan, es quiénes están. Exacto, cómo se compone. Entonces, la arquitectura de financiamiento climático son todas estas personas, organizaciones, todo lo que está incluido en generar recursos para la acción climática. Entonces, claro, aquí les puse esta diapositiva porque creo que quizás esto puede salir en algunas de las evaluaciones, las palabras así que los pusieron, pero son los mecanismos de financiamiento, herramientas de cooperación o política pública que se puede utilizar para las respuestas climáticas. En este sentido, la arquitectura financiera para el cambio climático está conformada por fuentes, canales y agentes o mecanismos de financiamiento. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos? Yo les dije, si es que yo quiero comprarme una casa, ¿con qué la compro? ¿No es cierto? Entonces, ahí hablamos de mis ahorros para la entrada y después de eso, lo que me dé el banco, ¿no es cierto? Funciona bastante parecido para la arquitectura de financiamiento climático. Entonces, una parte desde los presupuestos gubernamentales, directamente el presupuesto que tiene el país. Y por otro lado, desde los mercados de capital. Entonces, de estos mercados de capital a veces se repiten los mismos actores con los presupuestos gubernamentales. Entonces, por ejemplo, para el presupuesto nacional del Estado, uno viene directamente desde el presupuesto, desde los ingresos permanentes que tiene el país. Quizás algo de esa cartera empieza a cambiar y empieza a financiar el cambio climático. Por otro lado, también puede ser desde cooperación internacional, ¿no? Desde créditos que podamos ir trabajando o cooperación no financiera a través de, por ejemplo, eh, fondos de cooperación para el desarrollo o quizás fondos que logro negociar con otro país, que son los bilaterales, créditos con instituciones multilaterales, fondos que logro tener a través de estos mecanismos que estábamos hablando del Fondo de París. eh, pero también puede ser desde otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes piensan que un banco puede generar financiamiento climático? ¿Qué dice? Hace un banco privado, el Pichincha, el Produbanco, al que se les ocurra, la cooperativa X. Y efectivamente son parte de la arquitectura de financiamiento climático. Porque la idea es que todo el sistema financiero, sea público, privado y demás, empiece a generar recursos que contribuyan a las metas de cambio climático. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy financiando un sistema de riego que es eficiente y que además de eso me va a ayudar a prepararme mejor para estos temas de las sequías, como hemos vivido estos últimos meses. Sí, puedo acercarme a un banco a pedir crédito y muchos de estos ahora tienen fondos que salen de los fondos multilaterales a una tasa de interés menor, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el banco privado, el sector privado ya se está involucrando en este tipo de acciones. Entonces, ahí ya estamos entrando también en el sector privado. Entonces, todos estos logran, por ejemplo, asistencia oficial para el desarrollo, directamente financiamiento climático, que es a través de créditos que hace el país, o quizás por la venta de bonos, que ya ahorita en el país está empezando a generarse herramientas para que pueda haber. No sé si alguna vez ustedes escucharon estos de los mercados de carbono, que si es que yo por no talar, por ejemplo, ciertas hectáreas de bosque, estoy generando un mecanismo de absorción de gases de efecto invernadero que se puede colocar en la bolsa y que una empresa que quizás está contaminando mucho puede decir, ¿sabes qué? Yo compro y con eso equilibro un poco mis emisiones para que no sean tan altas. Porque, ojo, ahora esto es algo que les importa mucho a un montón de financistas internacionales y no solamente aquellos que trabajan en temas de cambio climático. Entonces, súper claro, viene por un lado de los ingresos públicos, tomando en cuenta que los ingresos públicos vienen de los ingresos del gobierno, también de la cooperación internacional, de créditos, de convenios multilaterales, bilaterales y otro tipo de mecanismos y herramientas.
y también desde los mercados de capital, donde puede ser, por ejemplo, esto que hablábamos de los mercados de carbono, sector privado y otro tipo de acciones, como también puede ser a través de instituciones bilaterales o multilaterales. Preguntas. Miss, una pregunta. Escucho. ¿Cuál es la pregunta? De todas las entidades, que es por ley, por obligación ahorita hacer proyectos sostenibles, o por voluntad propia de estas entidades privadas de financiamiento para proyectos sostenibles o La verdad, financiamiento? no es obligatorio, pero tenemos los ODS, ¿no? Por un lado, que rigen un montón de las acciones, y por otro lado, es un interés, es directamente un interés. El mercado de capitales a nivel global está cambiando su visión, eh, porque básicamente las acciones que son altamente contaminadoras están perdiendo popularidad en los mercados internacionales, si quieres decirlo de esa manera. Entonces, la mayoría de fondos multilaterales, como se adoptan los ODS, y también porque pueden ellos mismos encontrar financiamiento a través de los mecanismos del Acuerdo de París, muchos de los fondos están cambiándose a fondos climáticos. Eso quiere decir que ahora ya tienen que cumplir con ciertos criterios de algunos de los financiamientos que ellos otorgan, o están generando directamente líneas de crédito de cambio climático. Incluso los bancos a veces logran atraer, los bancos privados logran atraer más inversionistas si es que ya tienen carteras verdes o carteras de cambio climático. Entonces, esa es una transformación que, de hecho, desde estas mesas de trabajo se ha buscado, y afortunadamente, quizás no lo suficientemente rápido, y a muchas de las entidades de estos mercados de capitales, y también de diferentes multilaterales y Banco Internacional que ha habido desde siempre, eh, está transformándose ahora más hacia fondos climáticos. No sé si ahí respondí la pregunta. Y listo, gracias, Miss. Chévere. Entonces, el primero, canales multilaterales. Los multilaterales básicamente se describen porque son entidades que otorgan financiamiento, no necesariamente es no reembolsable, puede ser tipo créditos, a través de la recolección de fondos de de tres o más países, por eso son multilaterales. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea, son varios países, entonces sus fondos son de multilaterales. Otros multilaterales que tenemos aquí en Ecuador, la CAF, el PNUD, FAO, el BID, Banco Mundial. Entonces son todos estos mecanismos o fondos que están financiados por múltiples partes. Entonces, justo ahí también entran todos los del Acuerdo de París que vimos, del JEF, que es el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde del Clima. Todos estos mecanismos también están dentro de estos fondos o canales multilaterales. Entonces, si estos son los canales multilaterales, ¿qué son los canales bilaterales? Bilaterales es directamente entre dos países. Entonces, por ejemplo, Reino Unido está financiando, a ver, chévere, mejor si vamos bien, de dos, súper, de dos. Entonces, eso es lo que decía, Reino Unido le está financiando a Ecuador un plan de adaptación, me estoy inventando. Entonces, eso es Reino Unido, Ecuador. Solamente hay dos gobiernos nacionales que están involucrados en el proyecto. Y esto de acá sí va muchísimo relacionado, o tiene que tener un país de una economía desarrollada y un país en vía de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Canadá con Ecuador, o Estados Unidos con Brasil. Entonces, siempre son economías desarrolladas que justo están intentando ayudar este proceso de cierre de brechas. Sí, vamos a tomar asistencia al final de la clase. Los canales nacionales o regionales. Entonces, ¿estos a qué se refiere?
directamente dentro de América Latina o de los países del sur, eh, fondos que se crean para el financiamiento de la región. Otro tipo de cooperación o financiamiento climático, ojo, esto sí es solamente para Ecuador, es la cooperación no reembolsable, como por ejemplo la cooperación sur-sur. Entonces, esto de acá es una plataforma que permite ver quiénes son las personas que ahorita están financiando más fondos para cambio climático. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya, por ejemplo, quiénes fueron los más grandes financistas del año pasado. Entonces, el país que otorgó más fondos, sea por el Acuerdo de París o acuerdos bilaterales y demás, fue Estados Unidos. Después de esto estuvo el Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, Noruega. Entonces ahí pueden ustedes ir viendo, ¿no? Hay formas en las cuales ya ahorita los países tienen que ir declarando cuántos millones están dando y según esto, pues podemos ir viendo quiénes son los mayores contribuidores. También pueden haber canales locales. Entonces, por ejemplo, un gobierno local se puede sacar un proyecto que dice voy a dar cofinanciamiento, voy a dar financiamiento, se va a hacer a través de un fondo, un fideicomiso para apoyar a los negocios locales. Entonces, por ejemplo, dentro del país sí tenemos que es el Fondo para la Protección del Agua, que es del municipio de Quito. Entonces, son este tipo de proyectos que dan ayuda financiera de alguna manera para apoyar a acciones de cambio climático. Entonces, bueno, aquí la recomendación, ustedes tienen el módulo de la arquitectura para el financiamiento climático nacional e internacional, no se olviden de revisarlo. Bueno, en general, personas, eh, esa es la importancia de que los bancos ya entren dentro de estos mecanismos. A nivel de personas en general es a través del sistema financiero privado o financiero público a través de programas como los que puede haber en la banca pública, como era antes CFN, que tienen banca de segundo piso, o puede ser a través de el banco de, se me fue, perdón, el que era antes del eh, Ban Ecuador. O también puede ser por la CONAFIPSE, si es que tienen como que programas de segundo piso, igual para acceder a estos fondos a través de una cooperativa. Pero de ahí en general para llegar a estos financiamientos que son un poquito más complicados, sí viene por lo menos desde un punto comunitario. Entonces, comunitario, a nivel de ciudad, a nivel de población. Este tipo ya necesita mucho más datos de información. Acordémonos de esto. Se necesita información y datos. Ustedes ya han de haber visto esto en la racionalidad climática y todos los indicadores de acción climática. Todos los proyectos de finanzas climáticas necesitan esa información. Acordémonos que tienen que tener estos sistemas de monitoreo, estos sistemas de MRV, reporte y verificación, perdón. No sé si ahí respondí la pregunta. Chévere. Ya, entonces aquí igual en el capítulo les pide que vean un poco la importancia de que también, qué tan importante es el financiamiento climático para una recuperación económica sostenible. Y aquí habla mucho de la pandemia del COVID-19 y cómo realmente ayudó a generar alternativas y por primera vez nos dimos cuenta que la destrucción de ecosistemas puede generar varios virus y problemas para la salud que pueden generar problemas a nivel global. Entonces, fue la primera evidencia de si es que no trabajamos por el tema del cambio climático, van a tener impactos económicos súper fuertes. Entonces, ¿ustedes cómo le ven a este tema de los apagones? ¿Piensan que es algo de cambio climático o no? Ahí les leo en el chat. Entonces, los estiajes, los días secos, es algo que está directamente vinculado con unas de las amenazas climáticas que han sido priorizadas a nivel nacional.
Entonces, de hecho, más días secos y más días de lluvias intensas es uno de los potenciales efectos del cambio climático y cada vez se van a ir volviendo más intensos. Entonces, si es que no logramos sacar información, no vamos a poder acceder justo a financiamiento que quizás nos ayude a ser más resilientes a esta cantidad de días secos. Acuérdense que a nivel nacional las amenazas son sequías, heladas, lluvias intensas y altas temperaturas. Y ahí vayan viendo cuáles de estas ya hemos ido viviendo estos años que no podemos reconocer con otros. Claro, acuérdense, no es directamente el número de días, sino es qué tan distinto esto es a como era antes, porque los ecosistemas necesitan adaptarse y en poco tiempo no lo logran hacer. Entonces, bueno, ahí les dejo para que lean lo del COVID, pero pensemos ahora realmente en nuestro contexto ahorita, igual sí es aplicable, cada vez van a ir viniendo este tipo de eventos catastróficos súper intensos, como fue, por ejemplo, el aluvión de la Gasca, o estos temas de sequías o estiajes, que van a ir teniendo repercusiones sociales y económicas también. Entonces, justo, ¿cuál es el rol del financiamiento climático en ya también ir generando estas recuperaciones económicas? Entonces, ¿por qué es importante darle seguimiento al financiamiento climático? ¿Se acuerdan los tres objetivos de las MRBs? Y es justo para saber qué tan efectivo, exacto. Todo el planeta se vuelve loco y nosotros ya no podemos controlarlo y el planeta no se puede autorregular. Entonces, es súper importante generar información que tengan indicadores, que nos dejen ver, cuánto dinero efectivamente se está direccionando a cada una de las metas y objetivos que nosotros a nivel nacional hemos identificado como claves para ser más resistentes al cambio climático, hacia el lado de la adaptación y también cumplir nuestras metas de mitigación. Entonces, a través de la información de cuánto dinero ha sido movilizado, podemos también saber si es que cómo están funcionando estos instrumentos financieros o qué está teniendo más financiamiento, ¿no? Y concentrar esfuerzos. Y por otro lado, también nos deja saber qué tan efectivas han sido esas acciones. Quizás pensé que con este financiamiento me iba a ir súper bien y estas poblaciones iban a ser mucho más resistentes a esta amenaza A, B o C, pero me doy cuenta que no está siendo tan efectiva y quizás otra que es más costo eficiente me ayuda más. Quizás sembrar árboles es mucho más efectivo que cavar pozos, no lo sé. Solamente a través de la identificación justo de los indicadores financieros que me permitan evaluar los montos y los indicadores de impacto, vamos a poder saber qué tan efectivos son los recursos que estamos utilizando. Claro, sí es súper importante, ¿no? Ahorita ya nos estamos dando cuenta que los sistemas hídricos o de generación hidroeléctrica quizás no están siendo tan eficientes, ¿no? Entonces, justo estas reflexiones son súper importantes. Y claro, lo que les decía, nos deja ver brechas, qué es lo que está con poco dinero, por qué quizás no está llegando financiamiento hacia esos lados. Entonces, todos esos indicadores son súper importantes para ir construyendo. De acuerdo al reporte de la CMNUCC, del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ya hay algunas estimaciones, justo de lo que les estaba diciendo, que el financiamiento climático ha ido aumentando. Entonces, es súper importante ahora ir viendo cómo logramos hacer que ese financiamiento sea efectivo para las necesidades del país. Y con eso hemos acabado la clase. No sé si tienen ahí alguna última pregunta o reflexión que quieran compartir. Bueno, entonces con esto, muchas gracias. Voy a pasar a tomar la lista final. Igual me ayudan encendiendo el micrófono para poder pasarlo más rápido y con eso ya podemos ir a disfrutar de la noche. Entonces, Daira Elizalde Guerrero, Alfonso Javier Recalde, Alison Tipán, Andrés Olmedo, Anthony Vera, Betsy Escalante, Brady,
Presente, buenas noches. Buenas noches. Brian Lombeida. Cristian Cárdenas. Daniela Salomé González. Dayana Tipán. Presente. Súper. Diana López. Edison Velasco. Emily Mosquera. Fabián Álvarez. Humberto Gorotiza. Presente, buenas noches. Buenas noches. Iván Carrión. Presente. Jairo Japón. Jenny Criollo. Jonathan Sánchez. Jorge Cusme. Julio Prado. Karina Domínguez. Lisbeth Lazo. Presente. Chévere. Presente. Sí, te escuché. Lisette Torres Arevalo. María Isabel Rodas. Maciel Guamán. Presente, presente. Isabel Rodas, presente. Chévere, sí, ya te registré. Rodrigo Tapia. Presente, dicen. Chévere. Ronnie Pérez. Mayra Enrique. Adriana Mogollón. Alejandro Criollo. Presente. Álvaro Guato. Antonel Ortiz. Y Luis Loja. Listo. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Y ya nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Gracias. Paulina, Hasta y la próxima como semana. dice, nos vemos en las siguientes clases. Una buena noche a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, pasen bien.